En los años 2000, uno de mis amigos de infancia pretendía festejar su cumpleaños un sábado. Lo recuerdo muy bien. Cuando dieron el acostumbrado bolo de dulces, aquí en México, venían unas paletas con un Spider-Man bastante delgado, más bajito del usual, y con un Hulk con cuernos ahí atrás acechando. Fue raro. Pero también fue ahí que me quedé enamorado del estilo de Mark Bagley y de lo que en ese momento yo desconocía que en realidad se llamaba Ultimate Spider-Man. No sería hasta 2010 aproximadamente que una fiebre por los Vengadores y Spider-Man, mi héroe favorito de toda la vida, renacería en mí. Volviendo a los cómics, investigando en internet y aprendiendo de las distintas realidades que existían en el universo de cómics de Marvel, leyendo por primera vez, comprendiendo, entendiendo y amando esta nueva versión de Spider-Man. Se convirtió en una de mis versiones favoritas de Spider-Man casi de inmediato. Y quién diría que más de 20 años después el título volvería bajo una primicia bastante diferente. Ultimate Spider-Man tiene más de un significado, pues sus dos versiones destacan por motivos completamente distintos, convergiendo apenas en uno. Su distintivo y característico arte a cargo de dos increíbles artistas, haciendo y asegurando una identidad visual casi de inmediato. El título de ser un Ultimate es más especial de lo que crees, y por los próximos minutos trataré de explicarte por qué creo eso y compartir un punto de vista sobre cuál es la gracia de ser un Ultimate Spider-Man. Un título que solo comparten dos versiones del cabeza de red. Cuando Ultimate Spider-Man hizo su debut en el año 2000, gracias a la creatividad de Brian Michael Bendis y el arte de Mark Bagley, no solo trajo un nuevo aire al personaje, sino que también transformó la manera en que se podía narrar la historia de Spider-Man para las nuevas generaciones. En lugar de simplemente reemplazar la mitología clásica, esta línea la reinterpretó y la modernizó, por supuesto, influyendo de manera significativa en la continuidad principal de Marvel y en otras adaptaciones del héroe. Uno de los aspectos más destacados de Ultimate Spider-Man fue la forma en que humanizó a Peter Parker de manera más íntima y constante. Aunque el Spider-Man original siempre fue un héroe cercano y vulnerable, esta versión llevó esa idea a otro nivel al enfocarse en la adolescencia realista de Peter. Sus inseguridades, sus errores, sus relaciones familiares y el peso emocional de llevar una doble vida como superhéroe y adolescente, con lo complicado que conlleva hacer eso. La serie se tomó su tiempo para explorar el crecimiento psicológico del personaje, mostrando no solo sus victorias, sino también sus miedos, culpas y el agotamiento moral que enfrentaba, lo que permitió que los lectores se conectaran con él de una manera más profunda y constante. Un aspecto fundamental fue la modernización del origen y del contexto científico. En lugar de la clásica araña radioactiva, los poderes de Peter se entrelazan con experimentos genéticos de Oscorp, creando un vínculo más coherente y actual con el mundo corporativo. Esto no solo hacía que la historia resultara más creíble para su tiempo, sino que también dejó una huella en las reinterpretaciones posteriores en cómics, cine y videojuegos, donde la ciencia genética fue reemplazando poco a poco las explicaciones más pulp de los años 70. La serie también transformó las relaciones entre personajes clave. La dinámica entre Peter, Mary Jane, Gwen Stacy, Harry Osborn y la tía May se volvió más intensa y emocional, con conflictos más prolongados y consecuencias que perduraban. He de confesar que aún con estos acercamientos, perdieron cierto carisma que los personajes originales tuvieron por muchísimo tiempo, a excepción de Mary Jane, quien siempre fue el mejor personaje de apoyo para Peter en toda la serie, y la tía May, que acá no solo se ve como la tutora de Peter en un segundo plano, sino que también como su madre, llevando encima todo lo que eso implica. Mi versión favorita de la tía May, de lejos, junto con la de la saga de Raimi. Que otro punto destacado fue el tratamiento de Mary Jane, como ya dije, quien se presentó como un personaje más activo, empático y complejo. Además, los villanos fueron reimaginados, dejando de ser meras caricaturas criminales para convertirse en figuras trágicas, víctimas de la ciencia descontrolada, la ambición corporativa o sus propias luchas internas, teniendo matices bastante oscuros. En cuanto a la narrativa, Ultimate Spider-Man introdujo un estilo de contar historias más cinematográfico y serializado. Los arcos largos, los diálogos más elaborados y el enfoque en la vida cotidiana marcaron la forma en que Marvel estructuró sus relatos en los años siguientes.
Este enfoque se convirtió en un modelo para otras series modernas, estableciendo un estándar más cercano al drama televisivo que al cómic episódico tradicional, que, de cualquier modo, no dejaba de ser motivo de queja, pues a pesar de que los arcos eran largos y arrastraban sus respectivas consecuencias, la serie no se escapaba de tener sus pequeñas dosis de relleno y tramas realmente lentas, sobre todo al principio de la serie. Quizá uno de los aportes más trascendentales fue la apertura conceptual que permitió la creación de Miles Morales tras la muerte de Peter Parker en el universo Ultimate. La idea de que Spider-Man no era solo un individuo, sino un legado, transformó la mitología del personaje a nivel cultural. Miles trascendió su universo de origen y se integró a la continuidad principal, convirtiéndose en uno de los cambios más influyentes y representativos en la historia moderna de Marvel. Eso sí, la editorial recibió sus palazos en redes sociales por acabar con una de las versiones más queridas del trepamuros de los años 2000, pero influenció a las películas de Sam Raimi y Mark Webb más a nivel visual que narrativo, aunque dejaba claro que había formas de actualizar a toda la biblioteca de personajes de Spidey a tiempos modernos. Sin contar que la trama inicial de Spider-Man Into the Spider-Verse está fuertemente inspirada en los orígenes de Miles Morales en los cómics y la muerte de Peter Parker, los cuales nuevamente son arcos lentos con cambios difíciles de digerir. Pero bueno, en conjunto, este Ultimate Spider-Man aportó una reinterpretación madura, emocionalmente honesta y narrativamente moderna del mito de Spider-Man. No sustituyó al Spider-Man clásico, pero sí lo revitalizó. Y por un tiempo lo superó en ventas, por cierto. Demostró su flexibilidad como ícono y ayudó a asegurar su relevancia para el siglo XXI. Más que un simple reinicio, fue una evolución que amplió lo que Spider-Man podía ser. No solo un héroe con poderes, sino un reflejo más realista del crecimiento, la pérdida, la responsabilidad y el legado. Ahora, viajemos 24 años al futuro, cuando llegó Con el lanzamiento de Ultimate Spider-Man en enero de 2024, Marvel Comics nos trae una reinterpretación audaz y contemporánea de uno de los héroes más emblemáticos, colocándolo en un universo totalmente alternativo. A ver, para resumir un poco, este universo Ultimate es el viejo universo Ultimate que fue destruido, pero hecho de nuevo con muchos cambios. Ya no es el universo 1610, sino que es el universo 6160. Fin del resumen. Que redefine las reglas del mito arácnido. Este nuevo cómic, escrito por Jonathan Hickman e ilustrado por Marco Checchetto, no es solo otra serie de Spider-Man, es una deconstrucción creativa de los elementos más conocidos de la historia de Peter Parker. En lugar de narrar la historia de un adolescente mordido por una araña, esta propuesta invierte la cronología emocional y narrativa. Esto es muy importante, porque presenta un Peter Parker adulto, casado con Mary Jane y padre de 2 hijos, que solo se convierte en Spider-Man en su vida adulta. Este enfoque introduce varias ideas frescas a la mitología arácnida. Tradicionalmente, la historia de Spider-Man se basa en la tragedia, la muerte del tío Ben. Este es el catalizador que despierta el sentido de responsabilidad en Peter. Sin embargo, en este nuevo universo, Ben Parker sigue vivo y actúa como un mentor activo en la vida de Peter, un cambio que transforma radicalmente la psicología del personaje y plantea preguntas sobre lo que significa ser un héroe cuando no se pierde la inocencia a través de la tragedia. Porque si bien la familia Parker perdió a la tía May en una enorme tragedia en Nueva York, no parece que este golpe dé de lleno en la vida cotidiana de Peter, todo se ha dicho. Y lejos de ser una simple variación, esta lección reconfigura el eje moral tradicional de Spider-Man. El peso de la culpa se reemplaza por el desafío de equilibrar responsabilidades personales y públicas desde una perspectiva más madura. Es una exploración de Spider-Man en la plenitud del compromiso humano, en lugar de su surgimiento adolescente. Otro aspecto clave del cómic es cómo redefine el destino del héroe. En este universo, Peter nunca fue mordido de joven. Fue Tony Stark quien ya de adulto le brinda la oportunidad de convertirse en Spider-Man tras haber llevado una vida normal. En este universo rehecho por el The-Maker, no existen los héroes, por lo que Peter lleva toda su vida siendo Peter Parker. Vive con su esposa y sus hijos una vida estable, cotidiana y aparentemente aburrida.
Así que cuando Tony Stark llega y le ofrece ese algo que le hacía falta en su vida y que siempre fue destinado a ser, Peter acepta apenas y pensando en qué podría malir sal. Este cambio transforma la idea tradicional de que Peter siempre estuvo destinado a ser un héroe desde su juventud. En lugar de un destino inevitable, aquí se presenta una elección tardía, una segunda oportunidad que redefine su sentido de responsabilidad. Esto abre un debate sobre la agencia individual y la evolución personal. Nunca somos demasiado viejos para responder al llamado del heroísmo. El nuevo Ultimate Universe no solo reinventa a Peter, sino que también reinterpreta personajes y dinámicas completamente enteras, al igual que su predecesor. Este universo alternativo permite a los creadores jugar con los mitos de Marvel sin las limitaciones del canon tradicional, ni del antiguo universo Ultimate, brindando una carta abierta a la creatividad. El resultado es una narrativa que dialoga con la historia clásica de Spider-Man, desafiándola, reformulándola y expandiéndola. A pesar de estos cambios radicales, Ultimate Spider-Man conserva los elementos temáticos que hacen a Spider-Man tan reconocible. Humor, la tensión entre la vida personal y el deber, dilemas éticos y un protagonista con un corazón humano. La serie se deshace de muchos de los tropos clásicos sin renunciar al espíritu del personaje, demostrando que las ideas fundamentales, como responsabilidad, sacrificio y dignidad, pueden sobrevivir a reinterpretaciones audaces. Esta versión de Ultimate Spider-Man no busca simplemente retomar a Peter con nuevos gadgets o villanos. En cambio, reimagina por completo el motor emocional del personaje, generando una conversación rica sobre identidad, familia, elección y destino. Al hacerlo, no solo añade nuevos capítulos al legado de Spider-Man, sino que también lo hace evolucionar, permitiendo que tanto los lectores veteranos como los nuevos reconsideren qué significa ser Spider-Man en un contexto más amplio, más humano y menos predestinado. Un fucking god, pues, para que me entiendas. Cuando Ultimate Spider-Man hizo su debut en el 2000, su misión era bastante clara, modernizar a Spider-Man para una nueva generación, pero cuando regresó en 2024 la intención cambió. Se trataba de reexaminarlo, no se trataba de actualizarlo, sino de preguntarse qué pasaría si se alterara el punto de partida emocional del héroe. La diferencia entre ambas versiones pone de manifiesto cómo no solo ha evolucionado el personaje, sino también la forma en que Marvel percibe a sus propios íconos. En el primer Ultimate Spider-Man, Peter es el adolescente típico, inseguro, torpe, brillante, pero socialmente invisible. La mordida de la araña llega pronto y la tragedia del tío Ben lo marca para siempre. El mensaje es claro, la responsabilidad llega antes de que estés listo. En el nuevo universo Ultimate, Peter es un adulto, con una gran familia y una vida estable, pero con una profunda insatisfacción personal. Spider-Man no surge del caos de la juventud, sino de una decisión consciente. Aquí, el mensaje cambia. La responsabilidad también puede ser algo que se acepta, no solo algo que se impone. En el antiguo Ultimate, la muerte de Tío Ben es el núcleo moral absoluto. Peter actúa porque falló una vez y no puede permitirse volver a fallar. El héroe nace del error. En el nuevo universo Ultimate, Tío Ben sigue vivo. No hay una culpa que lo fundamente. La motivación surge del deseo de proteger lo que ya se ama. Esto es fundamental para la mitología en general. Demuestra que Spider-Man no necesita la tragedia como requisito para existir. Puede nacer también del amor, del compromiso y del miedo a perder algo que aún está intacto. Hickman es un putísimo genio. Entonces, si ambos Ultimates son tan distintos, ¿por qué ambos son tan especiales? Sencillo, cada uno arregla un problema generacional en el lore del Spider-Man clásico. ¿A qué me refiero? El primer Ultimate claramente satisfacía la necesidad de renovar, actualizar y refrescar al personaje y todo su entorno, para nuevamente enganchar a los fans y, de paso, tomar a nuevos. Esa serie que se sentía estancada era Amazing Spider-Man, que en su época ya no tenía rumbo, ya no tenía las mismas ventas y la escritura de la serie hacía notarlo mucho. Por ello, Brian Michael Bendis pega el volantazo y gira totalmente hacia otro destino. Sí, la adolescencia. Sí, la acción y los viejos personajes en sus usuales dinámicas, pero en un nuevo milenio. 24 añazos después, el fandom ya harto del vaivén de Peter Parker con Mary Jane, a quien le quitaron su matrimonio y de ahí nunca se superó, la caída laboral constante de Peter Parker y las aventuras que ya no llamaban la atención ni por morbo, dejaban como consecuencia una fatiga de más de 10 años en los cómics. Ahí es donde nuevamente, atendiendo esta necesidad
entra y resurge el universo Ultimate con una duración aparentemente limitada para traernos algo nuevo, algo refrescante y reestructurado, que atenta con todo lo que Marvel estúpidamente no deja ser a su personaje insignia en la línea principal de cómics. Padre, esposo, adulto maduro y estable económicamente. Todo lo que la línea principal no es. La respuesta entonces a ¿por qué los Ultimates son tan especiales? Es justamente esa, a pesar de que no se parezca uno al otro. Son una respuesta generacional que atiende a un enorme problema causado por un estancamiento narrativo en la línea principal de cómics de Spider-Man. En el 2000 se requería frescura y modernidad, y en 2024 necesitábamos madurez y desarrollo. Y la línea Ultimate nos ofreció ambos en sus respectivos tiempos, eclipsando por completo a su línea de origen. Ultimate se convirtió en un sello de frescura, modernidad, nuevas formas de contar una historia, reinterpretarlas y prácticamente un sello de calidad, sobre todo si se trata del personaje de Spider-Man, ya que hay muchas series bajo la línea de Ultimate, pero Spider-Man siempre es la punta de lanza. Esa es la gracia de ser Ultimate. Yo soy tu amigable vecino Uncharted Robbie y nos vemos hasta la próxima.